Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al séptimo foro latinoamericano, comprensión y adaptación a la diferencia cultural en el campo de la misión. Yo soy Josué Ham, misionero en VF Guatemala. Voy a compartirles el tema Aprendiendo de Jesús, que se despojó a sí mismo. El tema de hoy es sumamente importante para nuestra iglesia VF, en donde servimos la misión y donde se encuentran los hermanos y los pastores latinoamericanos y los misioneros de segunda generación de diversas culturas. La palabra misión viene del origen latín mito, que significa enviar, y hoy en día se interpreta más en el campo de la misión cristiana como ser enviado a los lugares de diferentes culturas. Esto quiere decir que la cultura es de vital importancia en la misión. Así que si tratamos este tema de la mejor manera, se podría generar un efecto positivo de sinergia o al contrario, podrían ocurrir conflictos innecesarios, discusiones, divisiones y pérdidas. Espero que esta presentación sea útil como un granito de arena y luego se pueda desarrollar más este tema en nuestra iglesia VF y los colaboradores en Cristo sean unidos firmemente a pesar de las diversas culturas. Entonces, ¿qué es la cultura? ¿Por qué es muy importante la misión? Según el diccionario digital de Google, cultura se define como conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. El profesor de la universidad y el ex misionero Paul Hibbert define la cultura como el sistema integrado del patrón de los actos, los conceptos y los productos adquiridos. Sumando estas ideas, podemos resumir los aspectos principales de la cultura como los siguientes: el idioma, las costumbres y los valores del pensamiento. Tenemos que considerar estos aspectos de la cultura para servir la misión. También se puede ver la cultura humana del mundo según la religión, el idioma y la región. Este punto de vista nos ayuda también a comprender las diferentes culturas. Según su religión, se puede ver la cultura como cristiana, budista, confucionista, islámica, etc. Según su idioma, inglés, español, coreano, etc. Y según su región, americana, europea, africana, asiática, etc. Y además de esto, se podría incluir la cultura judía, helenia, china, azteca, maya, etc. en una categoría. Qué interesante es conocer que hay varias culturas en el mundo. Aquí hay un sencillo ejemplo: los diferentes alfabetos y escrituras. Una es del idioma español y la otra del idioma coreano. También podemos observar los valores que se consideran diferentes en cada cultura. En una se considera más la libertad y en la otra más la unidad, etc. Y cada cultura tiene diferente comida también. Este es un platillo chapín tradicional de Guatemala. El otro es de Corea con chile picante de color rojo. En la etapa inicial de mi vida misionera en Guatemala, me costó por el idioma. Sabía solo una frase: hace calor, hace calor. Me costó también comer plátanos fritos que me servían en el desayuno. Ahora me encanta comerlos. Me costó también la costumbre latinoamericana de saludar con un beso en la mejilla, mejilla con mejilla. Son ejemplos de los aspectos de la cultura. Las culturas son diferentes y diversas. No existe la superior ni la inferior, porque cada cultura tiene su razón. Ahora bien, cuando un misionero coreano o latino va a otro país con diferente cultura, o cuando los hermanos y pastores latinoamericanos reciben a un misionero de diferente cultura, se enfrentan con el choque de la cultura. El proceso de adaptación a la nueva cultura se puede dividir en 4 etapas. Primero, cuando uno llega a la nueva cultura, siente interesante como un turista.
Luego comienza a sentir poco a poco la incomodidad y el estrés por la diferencia cultural. Después llega la etapa de dificultades por el shock. Por último, debe decidir adaptarse o abandonar. Los misioneros de América Latina en la actualidad y los hermanos y los pastores latinoamericanos son los que se decidieron por la adaptación y son los vencedores de la diferencia cultural. Sin embargo, el problema de la diferencia cultural no se termina tan pronto. Así que en esta hora seguiremos estudiando más sobre las diferencias culturales. En esta diapositiva quiero contarles un poco sobre la cultura oriental y coreana. Sobre la cultura latinoamericana, ustedes conocen más que yo. También la pastora Clara y misionero Joe Sabat pueden comentarles más. La cultura oriental es dominado por el budismo, confucianismo e hinduismo. La cultura coreana se caracteriza igual por el budismo, que dominó durante unos 1000 años los reinos en la península coreana, y el confucianismo, que dominó durante unos 500 años a la última dinastía, y el chamanismo, que ha existido desde la prehistoria. El cristianismo fue entregado a Corea en el siglo XVII, empezando a través de los sacerdotes católicos, luego los misioneros evangélicos a partir del siglo XIX. Así que la cultura coreana tiene influencias predominantes por las ideas mencionadas anteriormente y son obedecer las jerarquías y el colectivismo. Las nuevas culturas que fueron adquiridas por la gracia del cristianismo son la diligencia, la honestidad y el desafío por la fe. Seguro que esta cultura se puede mirar aún en la vida de los misioneros coreanos que están luchando para comprender y adaptarse a la nueva cultura en América Latina. En esta diapositiva podemos ver la palabra contextualización. En las últimas décadas en el área de la misión evangélica se está utilizando mucho esta palabra. La contextualización es el trabajo consistente en procurar la entrega de la palabra de Dios en circunstancias específicas a través de una manera apropiada. Esto significa que para entregar el evangelio efectivamente hay que considerar las circunstancias específicas como la cultura local y buscar la manera apropiada para esa cultura. Voy a contarles 2 ejemplos prácticos del trabajo de la contextualización. 1. El misionero debe conocer la cultura en la Biblia y además su propia cultura y la cultura en el campo de la misión para poder entregar el evangelio sin muchos obstáculos. 2. El evangelio tiene poder, pero se transmite a través de un medio que es el idioma. Para que el evangelio se le entregue al receptor tocando su entendimiento, corazón y sentimientos, se debe utilizar el idioma del receptor con fluidez. Podemos ver también en la Biblia y en la historia cristiana sobre los ejemplos de la contextualización. Jesús de Nazaret esperó 30 años para iniciar su ministerio, aprendiendo, comprendiendo y adaptándose a la cultura humana. El apóstol Pablo fue llamado para servir a los gentiles y se hizo como uno de ellos para ganar sus almas. Hudson Taylor fue a China como misionero y se vistió como chino y se hizo una trenza en su pelo como los chinos para ser como uno de ellos. Juan Nevio sirvió la misión con la estrategia de 3 autonomías, las cuales son el autogobierno, la autosuficiencia y la autopreparación, con el propósito de que se respete a los líderes locales y su cultura. Misionera Madre Berry sirvió a los coreanos pobres después de la guerra civil en Corea, aprendiendo el idioma coreano diligentemente y viviendo sin cama y alimentándose con comida coreana para comprender de los estudiantes coreanos y ser como uno de ellos. La contextualización colabora para que el evangelio se les entregue efectivamente a todas las personas de diversas culturas.
tenemos una tarea más. Aunque Dios ha permitido al hombre el desarrollo de la cultura y tenemos que considerarla, hay culturas no cristianas que están en contra de Dios. La contextualización a favor de ellas se puede caer en el sincretismo. Cristo es el camino y la verdad, y su palabra también. Cristo puede juzgar y reformar las culturas pecaminosas. En el diagrama se pueden observar 5 posturas sobre Cristo y la cultura. ¿Qué postura deberíamos tomar? 1. Cristo contra la cultura. Significa que Cristo está totalmente contra la cultura. 2. Cristo en la cultura. Cristo tiene que estar sumergido en la cultura y dominado por ella. 3. Cristo sobre la cultura. Cristo va a estar sobre la cultura dominándola. 4. Cristo y la cultura en paradoja. Los dos van en paralelo y no se pueden reconciliarse. 5. Cristo transformando la cultura pecaminosa. Cristo tiene la verdad y el poder para transformar la cultura pecaminosa. Nosotros podríamos tomar la postura 5, Cristo transformando la cultura pecaminosa y seguir transformando la cultura pecaminosa tanto en nuestra propia tierra como en el campo de la misión y formar la cultura bíblica en ellos. Quiero comentarles un poco de mi experiencia personal. Aunque no soy digno de mencionar sobre esto, ni tengo gran éxito, sin embargo, Dios me ha dado su gracia llamándome como misionero a América Latina. Yo crecí en la cultura budista. Mi madre iba al templo de Buda para dar reverencia y pedir bendiciones. Mi padre me enseñaba a respetar a los mayores de edad y a no robar ni mentir, como la enseñanza de Confucio. Como todos los jóvenes coreanos, yo también fui entrenado en la milicia para obedecer las jerarquías. Mi esposa misionera Naham creció en una familia cristiana, pero también bajo la enseñanza estricta de su padre. Trabajando en la Embajada de Francia, decidió enfrentarse nuevamente con una nueva cultura en América Latina. Así con fe y en Dios, pero con esta personalidad y mentalidad y la cultura, nos casamos. Nuestra boda fue moderna y tradicional y venimos a Guatemala como misioneros de VF. Las ovejas guatemaltecas nos dieron una calurosa bienvenida y abrieron sus corazones al Evangelio que entregamos a pesar del poco dominio del idioma español. Con alegría y felicidad tuvimos actividades. Doctor Pastor Abraham fue establecido como padre de fe y fue a Chicago y a Corea conmigo. Vinieron más ovejas, entonces para servirlas llegaron más misioneros coreanos. Crecieron más discípulos y compramos una casa cerca de la Universidad Nacional como el centro bíblico. A través de unos líderes vinieron más ovejas y las bautizamos y las levantamos como discípulos. A nuestras ovejas guatemaltecas les gustó aprender en un nuevo ambiente y de ser servido por los misioneros extranjeros. Pero también hubieron problemas por la diferencia cultural entre los misioneros y las ovejas guatemaltecas. Muchas veces visitamos a la casa de las ovejas sin aviso previo y en la noche invitando a la conferencia bíblica. En casa de discípulos yo molestaba a los hermanos tocando la trompeta en la mañana para despertarlos. Insistíamos a los hermanos memorizar el credo apostólico en el servicio dominical. Éramos también muy estrictos en prohibir el noviazgo y muchas ovejas se alejaron de la iglesia VF. En fin, tenía que dejar mi orgullo y mis pensamientos y comprender de las ovejas de escultura y ayudarlos solamente con la palabra de Dios y oración. Gracias a Dios, unos líderes se quedaron esperando la guía de Dios para su vida y confiando en el amor sacrificante de los misioneros. Se formaron las iglesias hogareñas entre varios pastores, aunque al principio les costó aceptar casarse por fe, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo transformó la vida de ellos, estableciendo las familias de fe. La palabra de Pastor Eduardo T. y Pastora Silvia
Actualmente están sirviendo la historia de VF Guatemala como la familia de director. Misionero César fue a Corea como misionero, formando la iglesia hogareña por fe con la pastora Mari de China, y ellos están sirviendo en Corea y China. Cristo sigue transformando a los jóvenes y la cultura en Guatemala. Y en VF Guatemala hay más que antes una cultura de amor familiar en Cristo y respeto mutuo con los colaboradores en Cristo. Pero en mi mente siempre tenía la estrategia del misionero Juan Nebius sobre las tres autonomías, confiando en Dios que estableció a los líderes y confiando en que los líderes locales pudieran servir mejor a las ovejas que los misioneros. El papel del misionero sería colaborar y apoyar al pastor local con oración y consejos. Así entregamos el liderazgo y buscamos la guía de Dios para no perder el espíritu pionero también. Con mi familia decidimos servir la historia en otra ciudad y Dios nos guió a Antigua Guatemala, donde doy clases de idioma coreano a los estudiantes de básicos y bachillerato. Las palabras y las direcciones que he tomado para mi vida misionera en el campo de la misión son: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Quiero recordar siempre la gracia y el llamamiento de Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26a. Todos los hombres son imagen de Dios y deben ser tratados iguales. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Voy a vivir solamente por la fe en todas las áreas de mi vida. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. Quiero servir y colaborar estimando a los demás colaboradores como superiores a mí mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Quiero aprender de Jesús durante toda mi vida, de su amor y de su humildad. Conclusiones. Para que sea entregado el Evangelio efectivamente, se necesita considerar la cultura como un punto muy importante. Las culturas deben ser analizadas para que las culturas pecaminosas sean transformadas por Cristo y su palabra de verdad. Los hermanos pastores y los misioneros pueden y deben aprender de Jesús y los grandes siervos de Dios para comprender y adaptarse a la diferencia cultural en el campo de la misión. Recomendaciones. Que los misioneros estudien el idioma y la cultura con esfuerzo durante su vida en el campo de la misión. Que los hermanos colaboren con los misioneros en el asunto de la cultura. Que ambos trabajen para que sean transformadas las culturas pecaminosas y que sean establecidas las culturas bíblicas en el campo de la misión. Que sigan conservando el ambiente para considerar y estudiar la cultura en el campo de la misión y en VF América Latina. Estos son los libros que me han ayudado para estudiar este tema. El libro escrito por el misionero latinoamericano Emilio Núñez y el misionero latinoamericano de segunda generación William Taylor me ha impactado mucho por el punto de vista sobre la cultura latinoamericana. Muchas gracias por su atención. Que Dios siga bendiciendo nuestro foro. Gracias.